bienvenidos, bienvenidas a esta sesión en la que Diego nos hablará sobre becas para posgrado en la UNAM, eh, particularmente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Este es un evento organizado eh, por el Seminario de Investigación, Educación Ética y Cognición, eh, en buena medida por petición de los estudiantes del seminario, y del Comité Biestamentario de Género y Bienestar Universitario, del que también hago parte, y con el que estamos interesados en ayudar, digamos, con la información de fácil acceso a los estudiantes para que puedan acceder a becas en el exterior. Hoy nos acompaña Diego Rodríguez. Él es profesional en filosofía de la Universidad del Valle, hijo de la casa, maestro y doctor en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabaja como profesor de la Universidad ICESI y de la Universidad Javeriana en Cali. Bienvenido, Diego. Eh, Hola, José. Gracias por la invitación. Y pues bueno, la idea de esta charla, que espero que sea corta, es que hablemos un poco acerca de la posibilidad como en general de ir a estudiar a México y en particular que resolvamos algunas dudas también acerca de la UNAM, que es pues, la universidad en la que yo hice los posgrados. Entonces, bueno, la idea es empezar. Tengo algunas diapositivas muy breves que pueden ayudar como a ubicarnos y después podemos resolver como preguntas ya más específicas. Listo, doy un panorama general y luego hacemos una presentación, bueno, una conversación más específica acerca de lo que haya de dudas. Entonces, para hacerlo, Jorge, ¿me puedes dejar compartir pantalla? Sí, caramba, creo que la manera es nombrarte como coanfitrión. No se me ocurrió antes. A ver, ¿ya? Ok, entonces denme un segundo que yo nunca he... Abajo hay una flechita Ok, señalando hacia arriba. ok, Ahí. listo. Voy a tener que salirme un segundo porque necesito darle el permiso al navegador para hacerlo. Ok. Entonces denme un segundo. Denme un segundo para hacer esto. Dale. Entonces denme un segundo y ya vuelvo. Dale. Ok.
Ya estás, ok. No se te escucha. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo el letrero que dice Bien, apuntes sobre estudios de posgrado? sí. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, perdón por... Pero normalmente ya no uso algunas formas de presentar así, entonces lo siento. Bueno, vamos a empezar entonces. Bien, Entonces, esta charla tiene como dos partecitas. Una está más detallada porque la otra quiero que más bien como que hablemos. En la primera partecita de la charla quiero que hablemos acerca de las becas, ¿no? Entonces, que creo que es como una de las cosas que más le interesa a la mayoría de quienes están aquí. Entonces, bueno, primero, yo solamente conozco estas becas y se llaman becas nacionales del CONACYT. El CONACYT es el equivalente de MinCiencias para Colombia. El CONACYT es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y el CONACYT tiene un sistema, unas becas que se llaman becas nacionales y son becas de posgrado. Entonces, lo primero que hay que notar sobre estas becas es que son exclusivamente de posgrado. O sea, esta convocatoria de este tipo de becas es solo para posgrado. ¿Existen becas de pregrado? La respuesta mía es no sé, tendrías que investigar, pero por lo que yo sé, no hay muchas. O en todo caso, no son tan amplias ni tan extendidas como estas becas de las que yo voy a hablar hoy. Las becas de las que yo voy a hablar hoy, que son las del CONACYT, son becas que se llaman becas nacionales otorgadas por el CONACYT. Bien, observaciones sobre estas becas. Entonces aquí yo tengo un enlace a la convocatoria de las becas. Ahí está detallada toda la información que se requiere saber. Entre esa información, de nuevo, el primer elemento importantísimo son becas de posgrado. ¿Y a quién se le otorga? La respuesta es a los posgrados que están acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Bien. También en esta presentación incluyo por ahí en algún lado un enlace. Fíjense, está aquí. El Sistema Nacional de Posgrados, aquí está enlazado. Y ahí te muestran ahí en esa página tú puedes acceder y ver todos los programas de posgrado que están, para hacerlo en la palabra equivalente en Colombia, acreditados en México. Y esa es una condición necesaria para tener la posibilidad de acceder a la beca. O sea, si tú piensas ir a estudiar a México un programa, solamente te dan la beca del CONACYT si ese programa aparece en el Sistema Nacional de Posgrados. Y ojo, el programa tiene que aparecer, no la universidad, es el programa. ¿Listo? Entonces eso es lo primero. Es necesario pertenecer que el programa pertenezca al Sistema Nacional de Posgrados para que te den la beca. Y por lo que yo entiendo, hasta donde sé, las becas se otorgan de manera exclusiva a estudiantes que estudien programas presenciales y con dedicación exclusiva. Eso quiere decir que no puedes estar trabajando medio tiempo ni tiempo completo. Me parece que yo no estoy muy enterado de esto, pero me parece que hay una restricción según la cual una excepción según la cual tú puedes trabajar máximo 8 horas. Pero no estoy seguro, esa restricción estoy seguro que aplica para tu condición de residente temporal estudiante en México. O sea, tiene que ver con la forma de tú estar legalmente en México, pero no sé si aplica, si es compatible con tener una beca. Entonces hay cuidado, porque
tal vez, pues habría que leer bien la convocatoria, pero tal vez que tú trabajes podría ser potencialmente una razón para que te dejen de dar la beca. Bien, entonces vamos, ¿qué cubre la beca? Entonces la beca cubre dos cosas. Primero, te da un apoyo económico mensual, es como una especie de salario, ¿no? Pero aquí le llaman apoyo económico mensual. Por la duración del programa, en el caso de la maestría son 24 meses, ojo, son meses el año entero, el año calendario entero, y el doctorado máximo por 48 meses. O sea, se espera que en general la idea es que tú terminas tu maestría en 24 meses, o sea, en 2 años, y el doctorado en 4 años. ¿Listo? ¿Se puede extender? Mucha gente pregunta si se puede extender. La respuesta en general es no. Yo no he visto... Eso se podía hace muchos años, pero desde hace un rato para acá, desde lo que yo sé, no se puede extender. ¿Listo? Entonces ahí como que no hay caso de preguntar siquiera, pero igual ustedes pueden hacer las averiguaciones. Tal vez me puedo equivocar, tal vez ha cambiado. Una nota es que yo dejé de estudiar en la UNAM en 2000, pues a inicios de 2021 volví. Entonces pues ya llevo casi 3 años afuera y las cosas pueden haber cambiado. Pero hasta donde yo sé y por lo que medio pude leer para hacer esta charlita, las cosas siguen siendo iguales. Ahora, apoyo económico mensual, ¿eso qué quiere decir? Te depositan plata en una cuenta que tú abres de banco destinada para que tú tengas ahí tu dinero. Es una banca convencional de banco. ¿Puede ser un banco colombiano? La respuesta es no. Lo primero que tienes que hacer para recibir la beca cuando llegas a México es abrir una cuenta con el banco hasta donde yo estuve, BBVA, allá en México, y a esa cuenta te depositan tu dinero. Entonces no hay forma de hacer el cambio a otro banco. O no hasta donde yo sé, y además yo pensaría que es súper improbable. México es un país altísimamente burocrático, probablemente más burocrático que Colombia, y sería muy raro que tú encontraras como una excepción por la cual te van a depositar en una cuenta colombiana, no creo. Bueno, listo. Entonces está el apoyo económico, que es como una especie de salario, lo pagan súper puntualmente al inicio de los primeros días del mes. Y además la beca nacional con el CONACYT, como el CONACYT es una entidad pública, también te da derecho a un seguro médico con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se llama ISSSTE, pues por su sigla. Y entonces tú puedes tener ese servicio si así lo quieres. En México hay 2 grandes servicios de salud pública. Está el ISSSTE, que es de trabajadores del Estado en particular y es exclusivo de ellos. Y también existe el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguridad Social. También es una entidad pública, y al IMSS tú también puedes tener, tú tienes derecho al seguro médico con el IMSS, pero ya no es por ser trabajador, sino por ser estudiante de la UNAM. En caso de que vayas a la UNAM, es suficiente que seas estudiante de la UNAM para que tengas derecho al seguro médico con el IMSS. ¿Cuál escoger? Ahí depende de ti. Lo que sí es seguro es, solo puedes elegir uno de esos 2 seguros. En mi caso particular, yo siempre estuve inscrito al IMSS, o sea, me fui con el seguro que la universidad me daba, no me fui con el seguro que la beca me daba. Y a mí me fue bastante bien, yo no tengo ninguna queja con el IMSS. La gente que ha estado con el IMSS que yo conozco tampoco como que tiene mayores quejas. Es un servicio médico, pues es público y a veces no es muy eficiente, pero no te deja morir al menos. Y es suficientemente eficiente. O sea, yo tuve que ir a especialistas en algunas ocasiones y me demoraba un poquito, pero llegaba. Entonces, pues ahí pueden estar tranquilos. Y con el ISSSTE, ¿cómo es la experiencia? La verdad no la sé porque yo no la tuve. Entonces, pero tampoco creo que fuera radicalmente diferente, pues porque seguramente si lo fuera, alguien me hubiera dicho, ve, es mucho mejor estar en el ISSSTE que en el IMSS. Y nunca oí un comentario así. Como que había algunas personas que me decían, sí, yo estoy con el ISSSTE, pero no tenían algo que decir como particularmente sobresaliente sobre eso. Entonces, recogiendo,
La beca nacional con el CONACYT te da dos cosas. Primero, el apoyo económico. En la maestría y el doctorado depende de qué programa, pues dependiendo de si estás en maestría o en doctorado, tiene una duración distinta. Y segundo, un seguro médico. El derecho al seguro médico, pero si tú estás en una universidad como la UNAM, te dan otro seguro médico y entonces tienes que elegir cuál quieres. ¿Por renunciar al seguro médico te pueden dar plata? La respuesta es no, probablemente no. Ahora, una pregunta que viene inmediatamente es, bueno, listo, ¿cuánto me pagan? Y aquí está lo que pagan en este momento. Una beca de doctorado paga 6 unidades de medida y actualización. Esa fue allá las becas nacionales no se miden según los salarios mínimos. Antes sí se medía según salarios mínimos, pero hace como 8 años cambió eso y cambió un tris para mal, porque hubo una subida del salario mínimo brutal en algún año y entonces el CONACYT dijo, no podemos subir las becas al ritmo del salario mínimo y entonces crearon una unidad especial que se llama la UMA y con base en esa unidad es que se calcula el monto de las becas. Entonces, en este momento, un estudiante que está becado para un doctorado en México en general, que tiene una beca nacional otorgada por el CONACYT, se está ganando un apoyo económico mensual de casi 19,000 pesos mexicanos. Eso en pesos colombianos hoy equivale como a 4,300,000. Eso es bastante, eso es suficiente dinero para vivir una vida tranquila como estudiante. Incluso conozco casos de estudiantes, de compañeros que tenían que mandar algo de dinero a sus casas en sus familias y podían ahorrar un poco para enviar. Entonces, se puede vivir bien con ese dinero. En el caso de la maestría da 4,5 UMAS y eso hoy son 14,000 pesos mexicanos. Traducidos a pesos colombianos, eso es, no sé, como 30,000, un poquito menos de 30, perdón, como 3 millones aproximadamente. Pues busquen en internet y ahí les da cuál es el equivalente. Y también uno puede hacer especialidades. Si alguien tiene dudas sobre eso, métase a la página de la convocatoria de las becas, que está enlazada en esta presentación que yo puedo compartir, y allí encuentran la información. ¿Listo? Listo. Ahora, si tienen dudas acerca del Sistema Nacional de Posgrados, pues aquí están en este enlace está. A ver, déjenme, intento compartir esto. Ahí se ve no. Ahí ven mi navegador. Sí. Ok, bueno, aquí está el portal de consultas del Sistema Nacional de Posgrados y aquí está la lista de las universidades que están aprobadas. Por ejemplo, las universidades públicas, los programas de posgrado de universidades públicas que cumplen con los lineamientos son todos estos, ¿no? Entonces usted ahí puede revisar el programa que le interesa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos buscar filosofía. Pues si es que aquí, asumiendo que aquí la mayoría de gente está interesada en filosofía. Y entonces hay 14 programas cuyo nombre incluye la palabra filosofía. Por ejemplo, hay un doctorado en filosofía contemporánea que lo dicta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, ese programa puede postular a sus aspirantes aprobados para que tengan una beca. Y así con cada uno. Entonces, por ejemplo, también está la maestría en filosofía de la Universidad de Puebla, está el doctorado en filosofía con acentuación hermenéutica y estudios socioculturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, está el doctorado en filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hay 3, de hecho, con 3 doctorados en filosofía allá, con orientaciones distintas cada uno. Está el doctorado en filosofía e historia de las ideas, etc. Entonces, bueno, eso es para que se lleven una idea de que
de cuáles son los programas. Ok, otra pregunta sobre las becas, otra cosa que es súper importante, ¿no? Entonces, listo. Entonces, suponga que usted, normalmente cuando queremos una beca es porque no tenemos una gran cantidad de plata, y entonces surge la preocupación, ok, yo quiero tener una beca nacional con el CONACYT. Y se van a ver la página de la Embajada de México en Colombia y entonces ahí encuentran que tienen que acreditar solvencia económica. Bueno, esto ha cambiado bastante y la embajada ya lo está haciendo mejor que antes, porque antes no había la opción de acreditar solvencia, diciendo que uno va a ser becario del CONACYT. Hace muchos años, por ejemplo, cuando yo fui a hacer la maestría, a mí me tocó encontrar a alguien, en ese caso algún familiar, que dijera que iba a responder económicamente por mí estando en México. Y con esa carta que esa persona firmó y cuentas bancarias y no sé qué, me dieron el permiso migratorio para llegar a México. Ahora ya no es necesario eso. Ahora basta con que tú tú aparezcas en la lista de becarios y que la embajada en esa lista pueda consultar y verte allí para que acredites tu solvencia económica, lo cual es una gran ventaja. Bien. Entonces, bueno, ahí en la embajada, en la página de la embajada, ven todos los requisitos que se requieren para tener el permiso migratorio en orden como estudiante. Ustedes van a viajar, si van a estudiar a México, ustedes van a recibir un permiso migratorio para ser residentes temporales en calidad de estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir en particular que no tienes permiso para trabajar legalmente. Y entonces eso también tiene unas implicaciones en términos de ciudadanía y todo eso, porque cuando tú tienes permiso para trabajar en México, tú lo renuevas como 2 o 3 veces y la cuarta vez que lo renuevas aproximadamente, ya puedes solicitar residencia permanente. Ya puedes saltar de ser residente temporal, a ser residente permanente. La residencia temporal de estudiante no permite esos saltos. Solamente se puede renovar y renovar y renovar cada año. Entonces, cada año tienes que ir al Instituto Nacional de Migración a hacer el proceso de renovación de tu situación migratoria. Entonces, tengan eso en cuenta. Uno estudiando en México no se puede volver nacional mexicano. Tendrías que encontrar una empresa que quiera contratarte y que haga todo un procedimiento con migración para que te cambien el estatus migratorio. Eso hay gente que lo logra y puede después de eso sí quedarse allá trabajando y acumulando historia como para volverse residente permanente. Pero por ser residente temporal no lo logras. La residencia temporal es renovable, tiene que renovarse cada año y la cantidad de años que tú tengas y que aparezcas registrado en la universidad. Ok, entonces eso en lo que tiene que ver con la situación migratoria. No voy a decir los requisitos para poder pedir el permiso migratorio porque están listados en la embajada, pues métanse, averigüen y allí están. Yo solamente quiero como aclarar cositas que pueden tener allí en duda, ¿no? Lo que aparezca allí listado y que ustedes puedan leer, por ejemplo, que necesitas un pasaporte, ¿no? Pues eso ve y léelo en la página. Eso sí, no creo que requiera mayor cosa. Pero si tienen dudas, las podemos resolver. Ok, entonces ahora la siguiente pregunta es, bueno, listo, ya nos hablaste de becas nacionales. Ojo, hay becas nacionales, no quiere decir restringidas a ciudadanos mexicanos. Las becas nacionales son las becas para estudiar en el sistema nacional. Y en esas becas también están incluidos extranjeros. A esas becas puede aspirar cualquier persona que haya sido admitida en uno de los programas acreditados en el Sistema Nacional de Posgrados. ¿Listo? Entonces no importa si eres extranjero o mexicano. O sea, en ese sentido la convocatoria no discrimina. En cambio, a veces, por ejemplo, en otros sistemas de becas, sí se requiere que tú seas nacional del país para que te den una beca. El sistema mexicano es muy particular porque no requiere eso. Ok, listo. Entonces ya, ustedes pueden estar pensando en este momento, listo, nos informaste acerca de
las becas nacionales que otorga el CONACYT. Nos dijiste cuánto dan, por cuánto tiempo, cuánto dinero dan según el tipo de programa, maestría o doctorado. Nos dijiste cuánto tiempo. ¿Cómo se hace una solicitud? La respuesta es: todo es a través del programa al que tú te estás postulando o en el que tú estás haciendo una solicitud. No hay nada que sea por fuera del programa. El programa te guía todo el proceso. Incluso el programa se encarga de llenar algunas cartas por ti, y lo que tú tienes que hacer es, una vez el programa te ha admitido, después te dan instrucciones para llenar formularios en línea en la página del gobierno del CONACYT, y en esos formularios tú tienes que llenar alguna información tuya. Entre ellas tienes que registrar la cuenta que luego vas a poder abrir, la cuenta de banco que vas a poder abrir, y tienes que poner el número ahí para que te empiecen a pagar. Otra observación que se me había olvidado. Entonces, supongan, en México los posgrados empiezan, el posgrado, pues normalmente, hasta donde me acuerdo, los programas son semestrales, especialmente esto es verdad acerca de los doctorados en la UNAM, pero no me acuerdo, la maestría hubo un tiempo que fue anual. Entonces, ahí tienen que revisar cuándo se abren las convocatorias de cada programa. En México normalmente las clases empiezan en agosto y terminan como en noviembre, y empiezan a finales de enero, principios de febrero, y terminan como en mayo. Ese es como el plan. Entonces, si tú eres admitido en un programa, lo que probablemente va a pasar es que tú llegas a México sin beca. Apenas llegues a México, tienes que hacer una serie de cosas para lograr decirle al CONACYT: listo, estoy en posición de recibir el dinero. Y solamente una vez logras eso, entonces ya el CONACYT tramita tu solicitud y empiezan a pagar. Entre que tú llegas a México, pones pie en México y empiezas a estudiar y te pagan la primera vez, pueden pasar unos 3 meses. Entonces, una cosa que sí tiene que pasar es que tú tienes que tener al menos dinero como guardado para, pues mi recomendación es: ahorra dinero para mantenerte en México, al menos, pues siendo prudente, muy prudente, 4 meses. Lo más probable es que tu beca, si haces todo bien y en tiempo, te va a llegar a los 2 meses. O sea, si el programa empieza en agosto, la beca te va a llegar por ahí a principios de octubre. Pero si algo sale mal, se puede retardar un poco más. ¿Listo? Entonces necesitas llevar ahorrado un dinero para poder mantenerte los primeros meses que no te van a dar la beca. O sea, los primeros meses que no vas a tener beca. La buena noticia es que puedes pedir prestado ese dinero a alguien. ¿Por qué? Porque cuando la beca sea aceptada y todo quede bien, la beca es retroactiva. Y entonces te van a pagar lo que sea que no te han pagado desde el primer día de clases. Entonces, si por ejemplo las clases iniciaron en agosto 5 y tu primer desembolso lo recibes en octubre, entonces te dan todo el dinero que dejaron de darte desde agosto 5. Entonces, eso es una gran noticia. Entonces, puedes pedirle prestado el dinero a alguien. Busca, si puedes, pedir prestados varios pedazos con la seguridad de que lo vas a devolver, porque la beca es retroactiva en ese sentido, ¿no? O tú mismo, pues mira si tienes ahorros, entonces pues, ahí los vas a recuperar inmediatamente. Hay unas dificultades, y es que ahora el peso mexicano está en una gran posición en el mercado mundial. Yo normalmente durante toda mi vida vi que un peso mexicano costaba, en el mejor mundo posible, costaba un peso mexicano 150 pesos colombianos, pero normalmente costaba entre 170 y 180 pesos colombianos, un peso mexicano. Hoy, por desgracia, entre cosas que le han pasado a nuestra moneda y que el peso mexicano está en una gran posición, hoy un peso mexicano está en 220 pesos colombianos, lo cual es ridículo. O sea, yo nunca vi una cosa así, y en estos días investigué y así está el cambio. O sea que hoy toca llevar bastante plata, más plata colombiana comparativamente con lo que tocaba llevar antes para mantenerse. O sea, hoy los pesos colombianos rinden menos que hace años. Lo cual no es muy afortunado, pero si miran el lado amable de eso, es que la beca
va a rendir mucho más en pesos colombianos. Entonces, si ustedes tienen que mandar, por ejemplo, alguito de ahorro para Colombia, pues ese poquito va a rendir más que lo que rendía hace 4 años o hace 5 años. Ok, entonces, bueno, hilo de nuevo. Estamos en becas nacionales otorgadas por el CONACYT. ¿Cómo hago para solicitar? La respuesta es a través del programa del programa al que quieres aspirar. Todo es a través del programa, no puedes hacer absolutamente nada por fuera del programa. O sea, en las becas ni pienses sin tener una carta del programa que te diga has sido aprobado en este programa. Entonces, todo tu esfuerzo tiene que estar concentrado en ser admitido en un programa de posgrado. Y los programas que yo conozco de posgrado son 2. Los programas de posgrado de filosofía y los programas de posgrado de filosofía de la ciencia. Filosofía, el programa de filosofía los programas de posgrado de filosofía son de maestría y doctorado en filosofía. Esos están adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ambos, pero son programas distintos. ¿Ven? Eso es importante que lo sepan. Son 2 programas distintos. Entonces, este es posgrados de maestría y doctorado en filosofía de la ciencia. Son 2 programas distintos. Ustedes eligen a qué programa aspirar. Sus condiciones sus condiciones son distintas. Cada programa es manejado por entidades, o sea, cada programa es manejado por una entidad distinta, no tiene nada que ver. Entonces ahí ustedes tienen que tomar una decisión de a cuál quieren solicitar. Ambos pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, no hay ninguna diferencia, y entonces por eso mismo comparten a todos los profesores que son de un lado también están al otro lado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simplemente el énfasis. Los posgrados en filosofía, los posgrados en filosofía de la ciencia tienen énfasis en filosofía de la ciencia y en estudios acerca de la ciencia, ¿no? Si ustedes se meten a la página de estos programas, ahí entienden un poco a qué se refiere. En cambio, los posgrados de maestría y doctorado en filosofía entienden filosofía de la manera más general posible. Entonces aquí cabe ética, estética, estudios de la cultura, filosofía del lenguaje, incluso también filosofía de la ciencia misma, epistemología, lógica, filosofía de la religión, filosofía de la cultura, etc. Todo cabe aquí. ¿Listo? Entonces, las claves son, bueno, lo importante que hay que saber sobre esto es que estos 2 programas son distintas entidades dentro de la universidad y entonces, aunque estén en la misma facultad, son 2 entidades distintas y manejan convocatorias diferentes y procedimientos que también son diferentes. ¿Qué diferencia hay entre los 2 posgrados? Bueno, la última vez, esta parte no pude averiguarla en este momento así como con mucho detalle, pero diferencias tienen que ver con, por ejemplo, las materias que tú tienes que ver en maestría. El posgrado en filosofía de la ciencia te pide ciertas materias que tal vez no te piden aquí en el doctorado de filosofía. Pero eso no quiere decir que haya menos, quiere decir que son diferentes, porque como este es en filosofía de la ciencia, tú tienes que saber ciertas cosas que no se requiere necesariamente que sepas aquí. Y esas cosas que tienes que saber tienen que ver con filosofía de la ciencia. Entonces, fíjense en las mallas curriculares de ambos posgrados. Otra cosa importante que conviene que sepan es que el doctorado en filosofía, así el que se llama doctorado en filosofía a secas, es un doctorado centrado en investigación y eso quiere decir que no tienes que ver ninguna materia. No estás obligado a matricularte en ninguna materia. Sí puedes asistir a cursos, pero eso tú lo cuadras con tu tutor o tutora y tú vas a los cursos que te convenga ir. Pero no es obligatorio ver ningún curso. En el doctorado en filosofía de la ciencia no estoy seguro cuál es la situación. Entonces vayan, miren las mallas curriculares de todos los programas y ahí se van dando cuenta. Más diferencias. Bueno, recuerden una cosa. En el caso de la UNAM es una universidad pública.
Y yo no estoy seguro de si todas las públicas, pero al menos sí es cierto esto de la UNAM. En la UNAM los programas de posgrado, y en general creo que todos los programas de la UNAM son gratuitos. Eso quiere decir que tú no tienes que pagar, bueno, estoy mintiendo. Por matrícula tienes que pagar una suma simbólica que es como 5.000 pesos colombianos. Y es literalmente que tienes que ir un día a hacer una fila para pagar 5.000 pesos colombianos. Es una suma simbólica, pero más allá de esos 5.000 pesos no tienes que pagar nada en la UNAM en términos de matrícula semestral. 0 pesos. Entonces, si tú mezclas beca nacional más estudiar en una universidad pública como la UNAM, pues no tienes que pagar matrícula y además te dan un apoyo económico con el que te mantienes. Es como una gran situación. En cambio, si quieres la beca, pero además te vas a una universidad privada en la que sí te cobran matrícula, entonces pues tendrás que sacar plata de tu apoyo económico o de tu vida privada para pagarle a la universidad, porque las becas nacionales de las que estoy hablando son simplemente dinero que te ponen en una cuenta. No te cubren matrícula, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta. Es que yo quiero ir a la universidad privada X, al TEC de Monterrey, que es muy prestigioso, ¿no? Y allá la matrícula cuesta tanto. Bueno, el programa solamente te va a cubrir, te va a dar plata para que tú vivas. O sea, bueno, te da plata y tú verás qué haces con ella. Pero no te va a dar plata para que pagues la matrícula. Entonces tengan eso muy en cuenta. Por eso ir a una universidad pública es muy bueno, porque en las universidades públicas, creo que esto es verdad acerca de todas las universidades públicas en México, no cobran nada. O si cobran algo es muy, 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 muy pequeño. Tan pequeño como 5.000 pesos colombianos, literalmente. Entonces tengan eso muy en cuenta. Ok, los posgrados entonces comparten los mismos profesores, están en la misma facultad a pesar de que son programas distintos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el posgrado en filosofía en general tú puedes trabajar cosas que aquí no trabajarías, como estética, como ética o filosofía práctica, filosofía política, filosofía de la cultura, etc. Y hay una cosa más, hay una entidad más, y es el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? El Instituto de Investigaciones Filosóficas es un instituto que hace parte de la universidad, de la facultad en particular, pero es un ente autónomo, filosóficas. ¿Bien? Es un ente autónomo y el instituto, una cosa que hay que saber del instituto es que técnicamente no tiene estudiantes, en ese sentido específico, no tiene programas estudiantiles asociados. O sea, nadie es estudiante inscrito en un programa del Instituto de Investigaciones Filosóficas y la razón es que el Instituto de Investigaciones Filosóficas no tiene programas estudiantiles. ¿Qué es el instituto entonces? Es un conjunto de profesores que forman una unidad dentro de la facultad. Y el instituto está centrado principalmente en las actividades de investigación de esos profesores. ¿Listo? Y entonces el instituto, lo que sí tiene el instituto es que, por ejemplo, puede contratar investigadores postdoctorales. A eso sí puede contratar, pero eso es, o sea, es un doctor en filosofía, normalmente, o una doctora en filosofía, que se contrata para que haga una investigación de 1 año o 2, ¿no? Entonces tienes que tener el doctorado, pero eso no te da un título, eso es que te contratan para hacer una investigación, ¿no? Recuerden que los programas postdoctorales no son programas que te acrediten nada, no te aumentan títulos, son trabajo para los doctores y las doctoras. Y eso es trabajo que quiere decir te contratamos por 1 o 2 años para que realices una investigación aquí. Eso es todo. Entonces el instituto tiene esa opción, pero eso no les va a tener que ver, no va a tener que ver con ustedes en este momento, supongo. Entonces, bueno, el instituto está conformado por un subconjunto de profesores que hacen parte de la Facultad de Filosofía y Letras.
Y esos profesores del instituto dan clases todos, tanto en los programas de maestría y doctorado en filosofía, como en los programas de maestría y doctorado en filosofía de la ciencia. Entonces ahí no hay como una distinción institucional realmente importante que hacer. ¿Dónde sí es interesante la distinción? Bueno, en la UNAM hay como grupos de los profesores como que tienen dos bandos más o menos definidos y esos bandos tienen que ver con formas de hacer filosofía también. Y el instituto tradicionalmente tiene como una inclinación más analítica que lo que sucede en la facultad de Filosofía y Letras. La Facultad de Filosofía y Letras es una facultad gigante. Es el equivalente a la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Y entonces no solamente ahí está el Colegio de Filosofía, que es el que tiene el programa de pregrado en filosofía, sino que también está historia, probablemente hay algo como, pues no me acuerdo qué licenciaturas hay allí, pero está historia, literatura y cosas, y muchas más cosas así. Entonces la facultad es un gran monstruo que agrupa a muchos programas y entre ellos están los posgrados y entre estos están los posgrados de filosofía y de filosofía de la ciencia. Y la facultad también incluye al instituto, pero la facultad de filosofía también tiene grupos de profesores que son solo de la facultad y no del instituto. Entonces ahí a veces hay como distinciones que también cruzan lo ideológico entre las dos, pero en realidad ideológicamente también hay profesores analíticos en la facultad y también hay profesores que tienen inclinaciones no tan analíticas en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, entonces en realidad hay de todo por todas partes. Entonces la moraleja un poco es, para tu interés de ir a estudiar a la UNAM, en lo que tiene que ver con afiliarte institucionalmente, no importa tanto este asunto del instituto. Lo que sí conviene es que una vez estés allá, pienses, pues te involucres con las actividades del instituto para ver si los profesores que hay allá te interesan y te interesa estar asociado con las actividades que hay en el instituto, que son todas actividades de investigación. Hay congresos, hay talleres, hay charlas, hay postdocs, y entonces los postdocs a veces se encargan de dictar cursos que ofrecen a los posgrados, entonces ahí también conviene tener relaciones, y además hay un programa especial como de estudiantes que se llama Estudiantes Asociados. Eso no es un programa que te dé un título, simplemente es un programa como con algunos beneficios y algunos deberes que cumplen algunos estudiantes dentro del instituto. Pero no te da dinero, no te da un título distinto, solamente te da como unos ciertos beneficios en el edificio del instituto y en algunas actividades del instituto. Entonces, moraleja, para poder acceder a una beca lo primero que tienes que hacer es concentrarte en ser admitido por un programa dentro del Sistema Nacional de Posgrados. Una vez tengas esa carta de aceptación, el programa mismo se encarga de hacer la solicitud toda ante el CONACYT por ti y en algún momento te dice simplemente, mira, métete a este enlace y llena esta solicitud, ve al banco, saca una cuenta y dinos qué número tiene esa cuenta para que te empiecen a depositar. Eso es básicamente todo. Ahora, ¿cuánta gente tiene una beca? La respuesta que yo he visto a lo largo de todos los años que yo estaba en relación con la UNAM, al menos, es toda persona que es admitida en general tiene una beca nacional. ¿Listo? Entonces, no hay, por ejemplo, competencia por las becas, como si, por ejemplo, pasa en nuestras universidades aquí en Colombia. A veces hay gente que está becada en la maestría en filosofía, por ejemplo, pero no es toda la gente, solamente unos que tienen buenas notas o cosas así. En el caso de las becas nacionales, normalmente todas las personas que son admitidas tienen beca, excepto que renuncien a ella. Y hay gente que renuncia a ella, pero pues quién sabe por qué. O sea, por razones que pues no sé cuáles son. Pero hay gente que renuncia a la beca. Ah, bueno, sí, ya sé una. Por ejemplo, hay gente, normalmente mexicana, que tiene trabajos y les va mejor recibiendo dinero del trabajo que con la beca. Entonces prefieren renunciar a la beca y seguir trabajando mientras estudian. En un caso así, entonces, tú puedes darte el lujo. Pero ese no es un lujo que tenemos los extranjeros. O quedaría muy difícil para nosotros hacerlo porque nosotros no tenemos permiso de trabajo en México. Entonces ahí sería mover demasiado para lograrlo.
Bueno, pero entonces en general, ¿quién tiene becas? Respuesta, todas las personas que son admitidas en los programas aprobados por el Sistema Nacional de Posgrados. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Son rarísimos los casos de personas. Yo no conozco ninguna, nunca conocí una persona que se hubiera quedado sin beca, excepto que hubiera renunciado. Eso sí, renunciar sí, pues por lo que les digo, por ejemplo, porque tú tienes tu trabajo y no quieres perderlo. Ok, pero una persona que queriendo beca no la haya tenido, no la conocí. Sin embargo, siempre te advierten que siempre la universidad y el mismo CONACYT se curan en salud advirtiéndote de lo siguiente. La asignación de becas está sujeta a la disponibilidad de presupuesto durante ese año. Eso quiere decir que teóricamente podrías quedarte sin beca, podrías quedarte por fuera de la beca. Pero lo que pasa normalmente es que los programas, si te van a dejar sin beca, prefieren no admitirte. Y entonces lo que ha pasado históricamente en los últimos años, especialmente con los últimos 10 años, es que la cantidad de admitidos en los programas, pues CONACYT ha tenido que ajustar presupuestos muchas veces. El presupuesto que los gobiernos le han ido dando a veces se ha cortado o no se ha extendido y entonces eso ha hecho que tengan que dar menos becas. Y entonces lo que han hecho los programas para eso no es poner a sus estudiantes a competir, sino admitir menos estudiantes. Admitir el número mínimo que garantice que todos tengan beca. Eso es lo que yo he visto normalmente. Pero teóricamente podría pasar que no tengas beca. Sí, teóricamente podría pasar. Pero en la práctica yo he visto alguna vez que haya pasado, nunca. Si no te van a dar beca, normalmente tampoco te admitieron. Entonces, si ustedes llegan allá y son admitidos, vayan con relativa confianza de que van a recibir unos meses después una beca. Listo, vámonos con preguntas. Las cosas más específicas, ¿qué se requiere para ser admitido? ¿No? Pues métete a la página y mira, se requiere como un proyecto de investigación, se requieren cartas de motivos, todas esas cosas. Si quieren podemos revisarlas, pero no quise hablar de eso para no extenderme demasiado y además sobre todo porque es una lista que está publicada en cada uno de los programas, ¿no? Pero bueno, ahora aquí, si les parece, vamos con preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Tenemos la primera pregunta de Manuel. Dale. Listo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, me gustó mucho. Yo tengo dos preguntitas. La primera es, ¿cómo puedo mejorar las posibilidades de ser admitido en un programa? Digamos, en base a de pronto a tener publicaciones o algún criterio, haber participado en foros, en eventos, en congresos. Pues, ¿qué puedo hacer para mejorar de pronto mi hoja de vida de cara a ser admitido en un programa de maestría? Y la segunda es, ¿usted se fue a hacer su maestría directamente después del pregrado o tuvo un tiempo entre medio? Bien, Emanuel, voy a empezar con la segunda, que es más puntual. Me fui a hacer mi maestría después, un año después de haberme graduado. Bueno, yo me gradué de Univalle en 2010 en el programa de posgrado, de profesional en filosofía. Luego tuve una beca de joven investigador pues que me dio el gobierno colombiano, en particular el Ministerio de Ciencias, en ese momento era Colciencias. Entonces estuve un año becado como joven investigador aquí en Colombia y al cabo de ese año y un poquito más, en 2012 me fui a la maestría. Terminé la maestría, volví y tuve un periodo de trabajar aquí en Colombia de un año y medio y luego me fui a hacer el doctorado. Y tal vez tu pregunta es, tal vez esta segunda pregunta tuya tiene que ver con inquietudes acerca de si conviene o no esperar para empezar la maestría. Yo diría, o sea, mi recomendación muy personal para un estudiante que termina el pregrado es, si tú ves que puedes ir haciendo los papeles para la maestría, hazla inmediatamente. Trabajar es bueno y conviene y es demasiado formativo y conviene hacerlo. Pero en lo que vas trabajando, ve haciendo el proceso de solicitud, porque estos no son procesos que uno hace inmediatamente, estos son procesos que uno prepara con varios meses de antelación. Entonces, mientras vas trabajando, ve pensando de una vez en la maestría y cuando puedas, vete.
Y ahora la segunda recomendación es si vale la pena parar entre la maestría y el doctorado. Y ahí mi respuesta es, no sé, en mi caso sí, tuvo todo el sentido del mundo. Yo no soy el mismo investigador. Yo no fui el mismo desde que terminé la maestría y el que llegó al doctorado. O sea, mis intereses por mi trabajo aquí en Colombia cambiaron completamente. Y yo cambié completamente mi enfoque cuando salí de la maestría y trabajé. Gracias a que trabajé, cambié completamente mi enfoque. Trabajando me di cuenta de un problema epistémico que me interesó muchísimo, que es el de la responsabilidad epistémica, y eso hizo que todo en mi vida académica cambiara. Entonces fue súper afortunado, o bueno, eso es lo que quiero decirme, digamos. Entonces, bueno, ahí cada quien va construyendo su camino. Ventajas de ir a México. Aquí tal vez esto también conviene mencionarlo. Porque cuando yo me fui a hacer la maestría, había básicamente dos consideraciones que hicieron que yo me fuera a México. Primera, había becas. Entonces podías estudiar con relativa tranquilidad, sin tener que estar preocupado por trabajar, llegar cansado a clases. Aquí no pasa eso. Aquí la gente incluso, aquí es como si estuviera en México. En México no pasa eso. En México la gente, como toda está becada en los posgrados, entonces tiene mucho tiempo y mucha disposición de hacer grupos de lectura, de hacer distintos tipos de actividades que redundan en que obtienes una formación muy buena. O sea, tienes formas de garantizar una formación muy buena, muy variadas. Entonces eso es muy bueno. Entonces, primera razón por la que me fui a México en 2012, yo tenía una visión muy pequeña de lo que significaba ir a México y yo me fui por dos razones. La primera, había becas y aquí en Colombia no era tan fácil adquirir becas y además yo quería salir, entonces me fui. Y la segunda es que la UNAM es una buena universidad. Yo no sabía la medida en la que eso era verdad. Cuando llegué a la UNAM me di cuenta de la medida en la que esa afirmación de que la UNAM es una buena universidad en filosofía es correcta, o el sentido que esa afirmación tiene, ¿no? Entonces yo me fui por esas dos razones, pero yo en ese momento, en 2012, para la maestría hubiera preferido irme a otros lugares. México fue como el lugar en el que se me dio bien irme. Y tuve a alguien, el profe David Fajardo, que hoy sigue allá en México, pero está trabajando ya como investigador, que me ayudó con todas estas preguntas que hoy estoy resolviendo con ustedes, ¿no? Me dijo, mira, el programa, la vuelta es así, se puede hacer. Entonces yo vi que había un camino recorrido y yo dije, pues seguramente yo también puedo hacer el camino y me orienté por ahí y me fui. Pero me fui como no tenía tantas ganas. O sea, si hubiera tenido otra cosa que hacer, otro lugar, por ejemplo, yo hubiera querido irme a Argentina, pero yo no vi que las cosas fueran tan fáciles para irme a Argentina. Entonces me fui como un poco apesadumbrado a México. Y menos mal me fui a México. México es increíble, es un lugar súper divertido para estar, para vivir, y yo creo que tú tienes que pensar tus estudios de posgrados también pensando en que vas a estar allá mucho tiempo de tu vida, más allá de ser estudiante. Y México es un gran lugar para vivir, desde mi experiencia, en especial la Ciudad de México. Entonces, cuando yo me fui para el doctorado, yo ahí sí ya lo pensé, yo ya tenía muchas más razones. Y ahí sí me fui contentísimo con todas las buenas razones y me fui sabiendo, muy consciente del lugar al que iba y a qué iba y cómo iban a ser los próximos años en mi vida doctoral, ¿no? Entonces, recomendaciones. ¿Por qué ir a México? Primero, es un gran vividero y la beca que te dan te permite vivir bien. La comida es increíble, culturalmente la Ciudad de México es increíble, la gente es como nosotros, más o menos, no vas a ser particularmente discriminado, ¿no? Y hay lugares en los que sí. El clima es apropiado, tienes estaciones, pero no son insoportables. Y la UNAM es una gran universidad de talla mundial en filosofía. Entonces tienes como un combo muy bueno, que tal vez no es tan deseable de México, que no mejoras el idioma particularmente. Pues, o sea, por ejemplo, ir a Estados Unidos podría ser mejor porque te obligas a hablar inglés. Sí, eso es verdad. Pero lo que sí es correcto es ir a la UNAM y no saber inglés es limitarte muchísimo porque hay muchas cosas que suceden en inglés. Nadie te va a esperar por el inglés a ti en la UNAM. Al menos en ciertos círculos. En los círculos analíticos, por ejemplo, se asume que tú sabes inglés y que tú eres capaz de leer inglés. De leer, ojo, no de hablar también y de escribir. No es que te piden escribir en inglés, nada. Pero leer, entender los textos, eso sí.
Entonces, eso es una cosa que también tienen que tener en cuenta. En otros círculos, los no tan analíticos, tal vez no necesitas hacer tantas cosas en inglés y está bien. Pero bueno, también hay que retarse con el idioma, ¿no? Eso responde a la primera pregunta, más o menos, y como con muchos detalles que tal vez no querían saber, pero bueno, ya los digo. Segunda pregunta. La segunda pregunta la voy a responder yendo, por ejemplo, a los requisitos de la convocatoria. Esta es la convocatoria del programa de maestría y doctorado en filosofía. En el caso de doctorado, en este momento está cerrada. Para ingresar en enero ya se cerró, ¿no? Tengan una cosa en cuenta, la UNAM es rara. La periodicidad de la UNAM es muy rara. Al semestre que empieza en enero le llaman 2024-2, a pesar de que en todo el resto del mundo probablemente le llamamos 2024-1. Pero la UNAM va un semestre adelante por alguna razón que yo nunca supe cuál era. Entonces, cuando ellos dicen 2024-2, en realidad se refieren al semestre que empieza en enero o febrero. ¿Listo? Entonces, por eso aquí dice que inicia actividades el 29 de enero de 2024. Entonces, si alguien, por ejemplo, no tiene una solicitud en esta convocatoria que ya está cerrada, le va a tocar solicitar a 2024-3, que quiere decir el semestre que empieza en agosto. Entonces, fíjense, el programa de doctorado en filosofía tiene estas áreas. Y, bueno, aquí están descritas las etapas del proceso, pero me voy a saltar a esto. ¿Qué se requiere? Documentos administrativos, acta de nacimiento. Entonces, aquí te va a tocar a ti apostillar 3 documentos. Primero, y la apostilla se hacen en Bogotá y pues bueno, es un proceso fácil, pero hay que hacerlo. Te toca apostillar tu registro de nacimiento, el registro de nacimiento colombiano. Te toca apostillar el certificado de notas que te da Univalle o tu universidad de donde vengas. Y te toca apostillar el título de pregrado. ¿Listo? Esas 3 cosas hay que apostillarlas y si pueden adelantar eso, vayan haciéndolo de una vez. Ok, CURP es el número de identificación personal que te dan allá, eso no te tiene que interesar en este momento. Identificación oficial, para nosotros va a ser el pasaporte, para extranjeros el pasaporte. El título de la licenciatura, ellos le llaman licenciatura a los programas de pregrado, casi todos los programas de pregrado son licenciaturas, entonces le llaman allá licenciatura. Y si tienes alguna otra maestría, pues puede ser que lo tengas que anexar. Debes al menos tener uno de ellos en filosofía y un certificado de estudios. El certificado de estudios es nuestro certificado de notas, en el que esté tu promedio. Luego te va a tocar enviarlo a una entidad de la UNAM en la que hacen la conversión del promedio de 0 a 5 nuestro al promedio de ellos, que es de un número del 0 al 10. Pero ellos lo hacen. Eso te tiene que preocupar, pero al final. También, entonces, ¿cómo mejorar la solicitud? Preguntó Emanuel. Bueno, mira, necesitas una constancia de comprensión de lectura. Esa la puedes hacer allá, por eso no te preocupes desde aquí. Igual consulta, pero yo llegué allá a México y me tocó hacer el examen. Es un examen tú puedes elegir el idioma, puede ser italiano, francés, alemán o inglés. Y el examen lo hacen ahí en la facultad y es relativamente fácil. Pero si tienes equivalentes a TOEFL o cosas así, también te lo valen. Ojo, pero no es obligatorio. Es una opción, ¿no? Después, carta de motivos. ¿Cómo mejorar tus posibilidades? Haz una buena carta de motivos. Y aquí están sugerencias para construir la carta de motivos. Bueno, especificaciones de la carta de motivos. ¿Cómo es una buena carta de motivos? En Internet hay miles de recursos sobre eso. ¿Bien? Y sobre eso podríamos tener toda una charla de qué es una buena carta de motivos. Entonces, no se la tomen a la ligera. La carta de motivos debe ser pertinente, debe ser concisa, debe ser interesante, no debe ser redundante. Entonces, ahí hay que esforzarse. En el currículo, pues bueno, el currículo es tu hoja de vida. En el proyecto de investigación también hay que esforzarse. Aquí hay un instructivo de cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, esas son las cositas que yo digo que tienes que preparar con varios meses de antelación. ¿Bien? ¿Cómo hacer una buena solicitud? Bueno, échale ganas a tu proyecto, échale ganas a tu carta de motivos. Y eso en general se aplica para cualquier solicitud que haces a cualquier programa.
Y además, en la UNAM tienes que hacer una cosa más, al menos para este programa de maestría y doctorado en filosofía, necesitas que algún tutor del programa te diga, sí, yo estoy dispuesto a trabajar contigo. ¿Cómo haces eso? Bueno, aquí hay un enlace en el que al tutor debe enviar la información y entonces es tu responsabilidad meterte a la página de la facultad o del instituto, de la Facultad de Filosofía y Letras o del Instituto de Investigaciones Filosóficas, buscar el correo del investigador al que tú quieres, con el que tú estarías interesado en trabajar y tener algún tipo de intercambio con él, una reunión virtual o un correo en el que tú le expliques qué vas a trabajar, por qué crees que él podría dirigirte, de manera que él al final de la reunión diga, listo, yo estoy dispuesto a darte mi aval. Ojo, el aval no quiere decir que ya se va a comprometer contigo a trabajar hasta el final del proyecto, no. Simplemente quiere decir, yo podría trabajar con ese estudiante, pero después muchas veces pasa que un tutor dice, listo, yo podría, y al final dice, no, ¿sabes qué? No. Y entonces tú buscas otro tutor estando allá, no pasa nada. ¿Listo? Pero entonces ustedes, eso es otra cosa que hay que hacer y con tiempo, ¿no? Porque los investigadores no responden muchas veces inmediatamente. Entonces eso hay que hacerlo con tiempo, buscar con quién podrías trabajar. ¿Cómo lo haces? En la página, aquí en la página del posgrado, aquí está enlazada la lista de tutores que hacen parte del programa. Entonces tú ahí puedes ver por área de experticia con quién podrías trabajar. Igual sobre eso, por ejemplo, yo les puedo ayudar. Pues yo conozco a algunos, no conozco a todos, pero conozco a algunos y les puedo decir, ve, tal vez trabajar con este o tal vez con este y así. ¿Bien? Entonces, esa es otra cosa que hay que hacer con tiempo, la del tutor. Entonces, hasta aquí vamos. ¿Cómo hacer una buena solicitud? Primero, haz una buena carta de motivos. Segundo, haz un buen proyecto de investigación. Aunque lo cambies, incluso aunque lo cambies, el proyecto de investigación aquí no es la última palabra de lo que tú vas a hacer por los próximos 2 años en la maestría o los 4 años del doctorado. De hecho, muchas veces hay muchos cambios y muchos son sustantivos en los proyectos. A mí mismo me pasó, el proyecto con el que yo llegué a la maestría fue uno y lo que yo resulté haciendo fue otra cosa muy distinta. Entonces, este proyecto tienes que pensarlo como... Yo creo que el objetivo de presentar este proyecto es que se vea que tú eres capaz de plantearte una investigación de la duración del programa, 2 años para la maestría, 4 años para el doctorado. Que se vea que tú eres competente planteando una investigación de eso. Pero no quiere decir que a fuerza ese va a ser el proyecto que de hecho va a guiar tu investigación. Obviamente conviene que lo sea, pues porque así adelantas tiempo, pero no necesariamente va a ser así. Entonces ténganlo en cuenta, el proyecto de investigación, ahora no es que esto sea una recocha, no, el proyecto de investigación es una llave que te permite ser admitido y yo creo que esa es la manera correcta de pensarlo. El proyecto de investigación tiene que estar bien planteado como para que quien lo lee diga, ah, esta persona vale la pena traerla para acá. Incluso aunque tú no te dediques al final a ese proyecto. Entonces, a veces uno dice, uy, yo no sé qué quiero hacer, tengo como ciertas ideas, ciertos temas, tengo que pulirlo mucho. ¿Qué tanto tengo que pulirlo? Bueno, lo suficiente como para que se muestre que tú eres una persona capaz de pensar una investigación de 2 o 4 años y que tienes las capacidades para abordarla. ¿Listo? Pero que tenga que ser la investigación con la que te vas a casar, no necesariamente. Entonces, ojo con eso. Bueno, la aceptación del tutor, eso ya lo vimos. Y tienes que enviar copia de tu tesis y 2 ensayos filosóficos de autoría propia. Pueden ser publicaciones o no, dice ensayos. Entonces aquí puede ser una publicación o simplemente un trabajo final que te quedó bien, que te gustó y lo envías. Eso también como que los que deciden revisan para ver qué tal escribes. Y constancia que hablas en español, eso pues para nosotros no tiene mucho caso. Listo, entonces, ¿cómo hacer una buena solicitud? Esfuérzate en tu carta de motivos, esfuérzate en tu proyecto de investigación, esfuérzate buscando un tutor y además dándole una buena impresión tuya. ¿Qué quiere decir eso? No mandándole chocolates o cosas así, sino mostrándole que tú eres una persona digna con la cual se puede trabajar. ¿Listo? Y eso involucra... Si tienes una reunión pequeña, pues tienes que mostrar habilidades tanto sociales, ¿no? Por ejemplo, ser muy arrogante epistémicamente, como solo yo tengo la razón en este tema y soy Dios, pues no conviene, ¿no?
conviene mostrar que uno es una persona con la que se puede dialogar, ¿no? Uno es un académico con quien se puede dialogar, que está dispuesto a aprender y todo eso. Y además tienes que mostrar que medio le sabes al tema en el que vas a ir, ¿no? Entonces, también hay que esforzarse en el contacto con el tutor. Por ejemplo, una cosa que sucede mucho en México es que a los doctores se les dice doctor y doctora. Entonces, cuando vayan a escribir ese correo, también conviene como tener cuidado con ese tipo de cosas a veces. Hay gente a la que no le importa, obviamente, como aquí en Colombia, pero hay gente a la que sí. Entonces, también conviene como incluso esas cositas tenerlas en mente. Cuando ustedes van a la universidad se dan cuenta que a todo el que es doctor le dicen doctor en la universidad, ¿no? Incluso a ti cuando te gradúas ya te empiezan a decir doctor. Y tú como que, pero pues soy el mismo, sí, pero igual te dicen doctor, ¿no? Entonces, a los doctores a los que les escribas conviene, como no tienes confianza, tal vez la primera vez escribirles doctor, pero después hay gente que con la confianza ya uno le puede decir por el nombre propio y todo bien. Eso ya depende de cada relación particular. Bien, con eso más o menos trato de responder esa pregunta. Si quedó algo inconcluso, Emanuel, puedes decirme, pero vamos con otra pregunta si hay tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos destinado para esta charla. Si no, si hay más preguntas, por favor, háganlas. Creo que es el momento. Muchas gracias por la respuesta. Quedó todo muy claro. Ok. María Luisa. Hola, profe, muchísimas gracias por la charla. No, mi duda era más o menos con qué tiempo de antelación uno debe hacer esas preparaciones, porque lo que entendí también, no sé, que hay como 3 periodos de ingreso, o 2. No, son 2. O sea, en el caso del doctorado son 2, es semestral. La maestría me da la impresión de que hubo un momento en que fue anual, o creo que es la de filosofía de la ciencia la que es anual, pero ustedes deben revisar. Son 2 periodos, a mitad de año y a inicio de año. Entonces, ¿con qué tiempo de antelación? Bueno, miren que, por ejemplo, estamos finalizando octubre y ya está cerrada la convocatoria, ¿no? ¿Cuáles eran los tiempos de esta convocatoria? Aquí están las etapas del proceso. Aquí están las etapas. Entonces, la etapa 1 cerró el 7 de agosto. O sea, para arrancar en enero cerró el 7 de agosto. O sea, cerró diciembre, noviembre, octubre, septiembre. 5 meses antes. Entonces, es esperable que para arrancar en agosto la convocatoria cierre 5 meses antes de agosto. O sea, por ahí en marzo cerrará la convocatoria. Entonces, deben estar listos para el proceso. Ojo, también hay un examen, yo no sé, en esta convocatoria, bueno, aquí está mencionado, pero no solamente hay esos ítems que mencionamos ahorita son los que se cargan en el sistema, pero también hay un examen y hay una entrevista. Entonces esos 2 elementos también son súper importantes. Especialmente el de la entrevista es importante porque quien te entrevista es parte del comité que decide. Entonces tú ahí tienes que dar una buena impresión. Y una buena impresión quiero decir, o sea, no estoy hablando de pura y mala retórica, sino en el sentido general del término, ¿no? O sea, como que eres un investigador que vale la pena llevar. Está en formación y que vale la pena llevar. Esas entrevistas, cuando son extranjeros, creo que normalmente se pueden hacer virtualmente y el examen, también hacen un examen. El examen para el caso de los extranjeros, no estoy seguro cómo son las condiciones. No sé si te toca ir a México. Me parece que no. En mi tiempo se podía hacer en línea, pero no sé hoy cómo sean las condiciones. Tocaría preguntar. Aquí hay un correo y ese correo lo responden bastante rápido. Pero listo. Entonces, María Luisa, ¿qué fue lo que preguntó? No, sí, por ejemplo, si yo quiero aspirar a una beca Ya. para el segundo semestre del otro año o digamos, el 2025, ¿con qué tiempo de antelación más o menos yo tendría que, Listo. iniciar el proceso? Entonces, una observación ahí. Las becas no es tu objetivo. O sea, tú no tienes nada que ver con la beca. La beca te llega a través del programa. Entonces, ¿tu objetivo cuál es? Ser aceptado. No te Sí, preocupes. perdón. Sí lo comprendí, perdón. Entonces, en agosto, si tú quieres ser aceptado en agosto, tendrás que estar pendiente de la convocatoria que probablemente, en agosto de 2024, por ejemplo, probablemente la convocatoria la van a colgar en diciembre o en enero y cerrará en marzo. Entonces tienes que estar
preparado para marzo. O sea que si quieres entrar en agosto del otro año a la UNAM, tienes que empezar ya mismo a escribirle a los tutores, a pensar en tu proyecto, a escribir la carta de motivos y a preparar el examen. El examen se prepara ahí, aquí en la página está mencionado toda la información del examen. El examen es un examen de conocimientos, te dan una lectura y te dan un banco de lecturas, tú tienes que leerlas y prepararte para un día y ese día te sueltan unas preguntas, es como un parcial. Y tú las respondes y luego te dan una nota para eso. Aquí está la evaluación, fíjense. El examen cuesta 460 pesos mexicanos, eso equivale como a ciento y pico, 110,000 pesos colombianos, algo así. Y en el caso de los extranjeros, no sé cuáles son las condiciones del examen. Bueno, observaciones sobre la beca que también se me olvidaron. Para la beca es requisito tener un promedio mínimo de 8, o sea, 4 para nosotros. Entonces ahí, pues, tienen que ver. Si no tienen ese promedio, pero están cerquita, pues pregunten. Igual en una de esas sí funciona, pero por ahí leí que la beca tiene esa condición. Aquí dice, esto están también en la página del programa de maestría y doctorado. Y fíjense, requisitos básicos, promedio mínimo de 7.8. Y eso equivale a 3.9. Pero, miren lo que dice aquí, para estudiantes que realizaron sus estudios del grado inmediatamente anterior, por ejemplo, el pregrado, si van a entrar a la maestría, al que van a cursar, los que estudiaron en el extranjero, el promedio requerido es de 8, mínimo. Y además tienes que ser estudiante de dedicación exclusiva. Pilas. Porque fíjense, aquí hay una diferencia grandísima con programas de doctorado, por ejemplo, de España. Yo tengo compañeros que están haciendo el doctorado en España, pero están aquí trabajando tiempo completo. ¿Listo? Eso se puede con la beca mexicana, o sea, yo puedo seguir trabajando aquí en mi colegio en el que estoy trabajando mientras recibo plata mexicana. La respuesta es no. La respuesta es no porque requieres dedicación exclusiva. O sea, no puedes estar trabajando y además tienes que estar en suelo mexicano. Por eso es que también piden la cuenta del banco de allá. Y para abrir una cuenta de banco de allá no te lo van a permitir desde aquí. Entonces no es como tan fácil. No es como, wow, aquí tengo un esquema en el que me voy a hacer millonario. No funciona de esa manera, tristemente. Ok, más preguntas. Ok, una cosa más. Otra razón para ir a México es esta. México tiene investigadores de primer nivel, incluidos los postdoctores que contratan. Todo el tiempo son gente de primer nivel en el mundo. Y México tiene investigadores muy bien conectados. Y mucha gente salta de la maestría en México en filosofía a programas de doctorado en universidades gringas, por ejemplo. Entonces, si tu idea es hacer un doctorado en una universidad gringa o inglesa o francesa de primer nivel, ir a México es un gran primer paso, porque la formación que te dan allá te permite también saltar y además hay los contactos. Hay eventos a los que a cada rato van investigadores con los que tú te vas a poner en contacto en vivo y en directo. Y esos contactos pueden contribuir a que tu solicitud en últimas sea aceptada, porque esa gente que viaja a México a presentar artículos, a ir a eventos, etcétera, es la misma que está en los comités de evaluación y se va a acordar de ti en algún momento, ¿no? Y también esos contactos, por ejemplo, una cosa muy buena de ir a México también es que cuando estás allá hay un programa del CONACYT que te permite hacer estancias de investigación. Y entonces el gobierno mexicano te paga para ir a hacer estancias de máximo 1 año, pero es un semestre en maestría y máximo 1 año en doctorado. Estancias de investigación casi en la universidad que quieras. Y entonces tú puedes ir a trabajar con investigadores de primer nivel y ahí ya empiezas a hacer los contactos que tú quieras hacer para luego irte y saltar al doctorado. Entonces, si tu idea es llegar, por ejemplo, a algo súper prestigioso, qué sé yo, MIT, Harvard, ¿no? Y lo ves muy difícil desde aquí, bueno, México es un primer gran salto. ¿Bien? Desde aquí podrías hacerlo, pero tal vez probablemente desde México es aún más fácil.
¿no? Porque estás en una situación con gente que te va a poner en contacto con investigadores de por allá, que tal vez aquí no tenemos tantos contactos. Entonces, por ahí puede haber algo. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? De hecho, ese es el caso de David Rey, el Ok. profesor del departamento, porque él estaba haciendo una estancia en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y allí conoció a Max Goelbel, que luego fue su director en la Universidad de Barcelona. Exacto. Entonces ese también es una gran razón para hacerlo. Y la UNAM tiene mucho prestigio en muchos lugares por fuera de Latinoamérica también, ¿no? Es un prestigio que tal vez no tiene Univalle. A veces Univalle no es tan conocida en ciertos ámbitos. La UNAM sí es mucho más conocida, especialmente en ámbitos anglosajones. Es muy conocida. Y en Francia también. De una manera que tal vez Univalle todavía está trabajando por hacerse notar, ¿no? Entonces, bueno, sí conviene. ¿Más preguntas? Oye, pues todo me parece muy claro. Me parece fenomenal que, digamos, no se tenga que concursar por una beca, sino que sea suficiente con presentarse al programa y ser admitido. Exacto. Y también como que me parece muy claro como dónde se debe poner el foco, ¿no? En la carta de intención, en el proyecto de investigación y en la búsqueda del tutor, como que si uno puede ubicar con esa claridad las fuerzas, dónde poner las fuerzas, pues ya resulta muy pensable, digamos, Sí. estudiar becado fuera. O sea, cualquiera de los estudiantes que están aquí escuchando la charla pueden presentarse en la medida en que hagan este trámite de manera disciplinada y rigurosa. Correcto. Bueno, Carlos pregunta por el peso de las publicaciones en la aceptación o no en los programas. La verdad, no sé. Yo pensaría que no mucho. O sea, no se espera normalmente que tú tengas publicaciones. Aunque seguramente conviene tenerlas. Es mejor tenerlas a no tenerlas. Pero no depende de eso. De eso en eso no se juega tu aceptación en un programa. Lo que sí es correcto, también hay que tener muy en cuenta eso que yo dije de que los números de aceptación han ido bajando conforme el presupuesto se ha ido reduciendo. Y eso es una realidad. Y entonces yo entré, por ejemplo, en mi tiempo como con 30 personas al doctorado y luego había periodos en los que recibían a 10 o a 5 personas. Entonces, pues yo no sé ahorita cómo fue, tal vez podríamos consultar los resultados de la última convocatoria. Pero sí se ha habido rebajas en la cantidad de aspirantes aceptados. ¿Tú no tenías Por ejemplo, la convocatoria de 2024, o sea, los que están en este momento aceptados, tuvo aceptados no, ya no están puestos. Los quitaron ya. Entonces, sí, no podemos saber. Bueno, no, parece que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 personas fueron aceptados a la maestría en filosofía para el semestre que está cursando en este momento. O sea, los que esperamos que estén allá, 21. No mal. Que es un buen número. Pero en mi tiempo éramos muchos más, éramos como 35. Entonces, bueno, sí, tengan eso en cuenta. Pero es muy posible, o sea, Univalle da una buena formación y competitiva como para ir allá. Entonces también Hay tengan muy en cuenta eso. muchos estudiantes de Univalle haciendo sus... Sí, en este momento yo conozco a Diana, a Lina, a Santiago, Cristian ya se graduó, yo ya me gradué, pero al menos ellos tres están allá y son de Univalle, o sea, del pregrado de Univalle, fueron a hacer la maestría y ahorita están terminando el doctorado allá. Al menos ellos tres. ¿Tú no tenías publicaciones cuando te presentaste? Tenía publicaciones en la revista de estudiantes, en Legame. Y esos fueron probablemente los documentos que yo presenté como muestras de escritura.
Sí. Sí, Bueno, revistas indexadas, digamos. ¿cómo? Que no son revistas No indexadas. son revistas indexadas. No, leen, pues es una revista de estudiantes. Ujú. Al doctorado para este semestre aceptaron a 11 personas. Una pregunta, ¿hay límite de edad para alguno, para la No. maestría o para el doctorado? No, no lo hay. Excelente. Pero normalmente, fíjense, como el posgrado te pagan por estudiar, normalmente la gente es muy joven, Claro. cosa que no pasa aquí en Univalle, por ejemplo. Mucha gente tiene que trabajar, tiene familia y entonces tiene que posponer o alargar muchísimo el periodo de estudio de la maestría, del doctorado, ¿no? Entonces, sí, no es... Hay gente haciendo doctorados muy, muy joven, o sea, demasiado joven, ¿no? Con fácil 22, 23 años están empezando el doctorado. Si hacen el pregrado muy... Ah, no, perdón, porque hay que hacer la maestría. El pregrado lo terminan por ahí a los 22, la maestría por ahí a los 25 y empiezan con 26 años, 25 años. Eso sí pasa, ¿no? Ok, bueno, si tienen más preguntas, igual me pueden escribir un correo. Mi correo es Diego ART, lo voy a escribir aquí en el chat. Sí, de pronto, ¿cómo hacemos? Envíame si quieres la presentación con los links para Listo. compartirla. Listo. Tal vez como esto iba a ser grabado, tal vez debe haber puesto QRs, ¿no? La próxima vez lo haría con QRs para que se pueda ir a la... Buen punto. Bueno. Ok. Ok, si no hay más preguntas, creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Todo muy claro. Y yo digo que muy motivador, digamos. O sea, se ve muy factible. Sí. Eso espero que motive a los estudiantes para emprender la carrera, el camino hacia el norte. Sí. Genial. Bueno, voy a detener aquí la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.